Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución para apoyar al prójimo más carenciado, afectado por el cáncer, enfermedad catastrófica, no solo por lo agresiva que es contra la salud, sino contra el bolsillo mismo de las familias, que le afecta gravemente porque sus medicamentos, los tratamientos son sumamente costosos. Prácticamente imposible para familias humildes o muy pobres. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, un espacio para jóvenes sin oficio y sin beneficio, presas fáciles de la delincuencia. Pero los salesianos de la Iglesia Católica, una congregación para formar esos jóvenes que están en alto riesgo, garantizan esa formación ciudadana y los hacen hombres y mujeres útiles al país. Hay que apoyarles también. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien. Hoy cumpleaños Vinicito. Y no hay que dar muchos detalles de Vinicito porque todo este país sabe quién es Vinicito. Vinicio Aristeo Castillo Semán. Vinicito es un verdadero gladiador de la política y hay que admirarlo porque es un hombre tenaz, siempre activo, muy vivaz y es una personalidad ya de la política dominicana porque opina y opina bien. Vinicito es muy joven, indiscutiblemente, pero no es un jovenzuelo, ya es un hombre ya de edad que yo no estoy autorizado para, pero Pelegrín hoy publicó en un tweet o un X, hizo referencia a su fecha de nacimiento. Y la verdad es que Vinicito se ha destacado en el medio porque sus posiciones son fuertes, claras, le pone muchos o fuertes sentimientos también a sus opiniones, a sus comentarios, pero es un hombre que va directo. Ahí no hay máculas, ni hay máscara. Simple y llanamente plantea las cosas con responsabilidad. Y eso es admirable en los seres humanos que se dedican a estas actividades como es la política. Actuar sin máscara, gente con fisonomía propia, que es muy importante.
da la cara, como se dice, sin andar como el avestruz escondiendo, como dice, escondiendo la cabeza en el agujero. Eso no es propiedad de Vinicito, que repito, es un hombre que está siempre combatiendo de frente en la política, pero con respeto, esa es la verdad. Muchas felicidades, Vinicito, y que siga siendo el hombre combativo que tú eres, y que la salud también siempre le acompañe una buena salud a Vinicito, que es una persona que goza de buena estima y además de disfrutar la vida, porque ese es un hombre que siempre está activo, si está en sus luchas políticas y en su trabajo como abogado, pero es un hombre que no descuida sus actividades deportivas y de recreo, y eso también es admirable. Muchas felicidades, Vinicito. Bien, entonces, en las económicas, señores, el Banco de Reserva tuvo un buen desempeño con su feria de vehículos, hay que felicitarle, porque más de 8,000 millones de pesos, creo que fue la venta de vehículos, una cantidad enorme de vehículos que se transaron en esa feria automovilística del Banco de Reserva. Muy bien, excelente. Que siga cosechando éxito el Banco de Reservas. Bien, entonces, vamos a ver. Señores, hoy son noticias, diríamos, casi que rayan en el ridículo. Pero es que hay funcionarios que le encanta hacer el ridículo, digo yo. Y siempre tengo que recordar que a lo único que hay que temerle en la vida es hacer el ridículo, que a lo único que se le puede tener miedo. Y eso es, yo diría ya casi filosófico, digo yo, para el caso mío, porque siempre recuerdo eso. Porque los padres de uno le hacen sus advertencias cuando uno está jovencísimo, muchacho. Y siempre los papás preocupados para que uno se forme como una persona seria y organizada y respetuosa, le dan esos consejos a uno temprano y uno se lo graba también. Pero vimos el caso, por ejemplo, de este señor Gómez Mazara. Este señor le han dado este cargo en Indotel. Y yo creo que este joven va a terminar perdiendo el juicio, como se dice. Porque a veces los políticos, no a veces, casi siempre los políticos que son así, que los cargos, como decía Balaguer, esos cargos que le daban a los carpinteros, que usted quiere conocer a Mandito, déle un carguito. Entonces comienzan a hacer muchísimas cosas propias de memoria frágil que tienen ciertos políticos. Y él parece que tiene memoria frágil. Y hace el ridículo, ¿por qué? Porque denuncia que la oposición se prestó a usar las redes, o lo que le llaman los bots, que son como unos centros para difundir noticias falsas, noticias que tienden a confundir a los lectores de redes o consultores de redes, y entonces eso fue labor de la oposición en los momentos de la tormenta. Es decir, no sé cuál era el interés que podía tener una oposición que sea responsable de turbar la mente de la gente, poniendo a la gente en lo que no está, como se dice, o ponerlo en una confusión tal que se pierda en la confusión y termine siendo víctima de su propia confusión y de sus, qué sé yo, de sus errores o de esas mentiras. Pero no entiendo qué beneficio puede tener la oposición de eso. O criticar al gobierno tal vez porque el gobierno no fue y dio asistencia rápido, o porque dio informaciones inadecuadas, por lo que fuere. Cosa que tampoco, porque el gobierno, la gente le reconoció que las agencias estaban prestas a servirle y decirle las informaciones a la gente, y la gente las sigue.
las agencias públicas oficiales. Entonces, ¿por qué este esfuerzo verbal y palabrero tan acomodaticio y convencional? Porque hay que agregar eso, que ha tenido el señor Gómez Mazara, el querer enrostrarle toda diríamos, una cascada o una montaña de mentiras que envió la oposición a la población con respecto al paso de la tormenta Melissa. ¿Por qué este joven actúa así? Porque su virtud son esos vicios, parece, esos errores. Y lo de bien, ¿qué son? Su némesis, siempre se ha dicho eso, porque él actúa en una forma que no hay quien lo corrija, como dice. Entonces, usted acusar a la oposición de llevar a cabo eso, cuando usted mismo sabe que esos votes, esas granjas, como le llaman en ese lenguaje de la cibernético, lo utilizan, el gobierno tiene centros especializados de eso. Entonces, ¿para qué usted actuar en forma acomodaticia? Se ha ganado una granizada de crítica por esa conducta palabrera, es verdad, porque ha querido ahora destacarse como el vocero único y de todo en el gobierno. Un hombre que fue el crítico más severo que tuvo este mismo gobierno y el propio presidente de la República y todo ese grupo de dirigentes de su partido, que él entendió que lo tenían fuera del tren administrativo. Desde que le dieron el cargo, ese señor transformó su discurso y hoy es, diríamos, es el Júpiter tonante del gobierno. Y se atreve a retar a hombres de Estado que ha tenido el país con señalamientos y cartas queriéndose poner a la altura de esa gente. Léase, de expresidente de la República, como es el caso de Leonel Fernández y el señor Danilo Medina, e incluso con un técnico del nivel económico que tiene el señor, que es el señor Andy Daguá. Y el hombre no escatima ninguna excusa, ni nada, ni esfuerzo. Quiere ser él el vocero de todo y único del gobierno, sin cederle esa posición. Él se la ha tomado por sí mismo, el señor Gómez Mazara. Pero yo creo que eso es convertirse en un funcionario ridículo del ridículo. Esas cosas, qué sé yo, son esos estereotipos, no sé cuándo lo van a tratar de vencer, lamentablemente, porque la verdad que no hay cabeza fría en el señor Gómez Mazara. Hay que decirle esa verdad, porque lo hemos visto ahí en unas posiciones que son ridículas para un funcionario público, estar en un dime y direte y una cosa que uno no, qué sé yo, usted tiene que ocuparse de lo suyo y ser responsable y tener el carácter de hacer las cosas con qué sé yo, con un grado de responsabilidad y de certeza y no querer estar, qué sé yo, queriendo ocupar una posición cimera o que le reconozcan un mérito ganado a pulso, no, ni siquiera a pulso, simplemente por aplicar sus defectos, que son su virtud, como decía Mazura. Esos defectos de él son su virtud, y así hay políticos, muchísimos en el mundo entero, y aquí hay también. Y adentro de su propio partido hay un político ahí que sus defectos son su virtud. Y su bien, lo de bien son su némesis, su castigo, esa es la pura verdad. Pero pasan esas cosas cuando hay tantas deficiencias en cierto liderazgo y dirigentes que en ese partido la improvisación lamentablemente le lleva a ello, a esas
inconductas, esas debilidades. Bueno, el presidente Abinader, como se dice, a marcha forzada el gobierno, ha hecho sus inauguraciones. Y eso está muy bien, porque precisamente el gobierno ha tenido muchas dificultades para poder satisfacer las necesidades de obras pequeñas y medianas y grandes que hay en el país. 5 años de iniciar una serie de obras retardadas, muchas, la gran mayoría, de las pocas que ha podido emprender el gobierno, porque lo revelan los gastos. El presupuesto, los gastos del gobierno, se ven claro que la inversión es en gastos corrientes, que el gasto de capital siempre ha sido la crítica de técnicos, económicos, políticos, que le señalan, le enrostran eso al gobierno de que sus gastos de capital, de inversión, son muy bajos y que el gasto corriente es tan alto que incluso hay que ver el déficit que generan, más de 340.000 millones de pesos de déficit presupuestario que se va en gasto corriente y en pensiones y en regalos, dádivas y supérate y una serie de gastos que son una cosa demencial, hemos dicho. En vista de eso, las obras del gobierno son tan lentas que, fíjense, el metro, por ejemplo, esa línea del metro, eso tiene 5 años que se arrancó, como se dice, con un horizonte que se tenía de entregar esa obra rápido, que es decir, que el gobierno podía demostrar por lo menos eficiencia y una buena orientación de inversión, porque es una obra útil, la línea 12 del metro, los Alcarrizos, pero eso está 5 años. Parece que en el 2026 se proponen inaugurarla. Pero es decir, esa obra va a tomar 6 años para su ejecución, cuando obra de esa misma índole, con más kilometraje que esa y con más dificultades técnicas que esa, porque no es lo mismo hacer una línea por arriba, como se dice, por el aire, que hacerla por abajo, subterránea, un subway, un verdadero subway, un metro. Y el tiempo de ejecución de esa obra delata que el gobierno, sus obras están muy retardadas. La carretera Duarte, eso es casi una quimera que se termine lo que se planeó hacer. Usted toma el kilómetro 9 de la carretera Duarte también, y eso se arrancó sin plan. Es decir, a lo loco. Porque el ministro anterior es un hombre que no tiene experiencia de nada y es un ministro pésimo, ineficaz. Y parece que el presidente, cuando se vino a dar cuenta, fue tarde y tuvo que sustituir al caballero. Pero sigue el ministerio, sigue como con cierta molicie, indiscutiblemente. La carretera Duarte no tiene horizonte de que eso se termine, esa obra. Una obra importante también, aunque ya se han ido utilizando algunos de los trabajos que se han terminado, como algunos retornos, por ejemplo, alguna ampliación que se ha hecho de carriles en tramos de La Vega, Santiago, etcétera, de La Vega, Bonao, algunos tramos, pero se ve el atraso. Bueno, entonces el gobierno trabajando a marcha forzada, como se dice. Incluso han terminado obras que dejan cuestionada también su calidad, como ha pasado con la circunvalación de Baní. Y ahí anda con un deterioro muy rápido de ella por el efecto de las lluvias. Los taludes y rajaduras en el pavimento, etcétera, etcétera. Bien, el gobierno entonces, vimos al presidente desplazarse en el fin de semana. Parece que el presidente le informaron que la oposición iba a salir, que iba a tener actividades. Dijo, bueno, pues déjame acelerar las mías. Cosa que está muy bien si fuese así. El presidente fue a San Juan de la Maguana y Eyehit es la empresa que maneja las hidroeléctricas.
Esas hidroeléctricas generan una cantidad de recursos muy abundante porque es un costo bajo para producir energía. Cuando producen energía, como en estos tiempos las presas, por ejemplo, tienen mucho caudal, mucha agua, turbinan, generan electricidad, esa electricidad sale a 2 o a 3 centavos. Yo creo que no cuesta ni 2 centavos de dólar producir un kilovatio. Entonces es tan barato que ganan mucho dinero en tiempo que pueden turbinar y esa empresa maneja muchos recursos. Esa empresa incluso tiene de los toros allí en Asua, que genera también, gracias a Balaguer, que fue el que se ideó esas presas y toda esa generación hidroeléctrica. Pues ese de los toros también allá en Tábara arriba genera, y ese pequeño generador ahí genera también muchos recursos y se emplean en pequeñas obras en las zonas principalmente de influencia de esa estación hidroeléctrica, de los toros. Entonces en Vallejuelo, Eyegid ayudó a hacer 2 carreteras o 3 carreteras pequeñas, comunidades pobres, pero eso está muy bien. Aunque las obras no sean obras de grandes proporciones, son pequeñas obras, pero son importantes. Y esas comunidades han estado muy abandonadas, muy alejadas del desarrollo, a menos que aparezcan algunos benefactores y van y le hacen sus obras por allá. Pero hay que saludar que Eyegid parece que hizo esas pequeñas obras de Vallejuelo a Batista, Vallejuelo, no recuerdo otras comunidades, yo creo que lo anoté por ahí, vamos a ver, porque eso es muy importante, la gente de San Juan de la Maguana está pendiente de sus obras, pero yo honestamente no recuerdo dónde fueron. Pero sí sé que está Batista, que son esas comunidades muy importantes ahí en Vallejuelo. Yo caminé mucho de esos caminos de Vallejuelo ahí, vamos a ver si yo lo tengo por acá, en San Juan de la Maguana. Bueno, no lo tengo ahí, pero son carreteras muy útiles. Pero el presidente se desplazó a la provincia de Duarte y allí entregó reseña hoy la prensa, un hospital muy importante, Doctor Gatón, creo. Un hospital que, según reseña el gobierno, se gastaron 14.000 millones de pesos en ese hospital. 12.000 y algo en la construcción y casi 2.000 millones para equiparlo. Y eso es una obra muy buena. Y hay que felicitar al gobierno y al presidente, porque esas obras tienen tiempo, es verdad, que se están ejecutando. Entonces, lamentablemente, pierden como el efecto del trabajo, pero se hacen, se cumplen. No sé si la inició el propio gobierno, la inició de cero o venía de atrás, no lo sé. Entonces, ese hospital juega un papel importante en la provincia de Duarte, que es una provincia muy grande, porque es que la provincia de Duarte llega hasta el Bajo Yuna, señores, todo eso allá. Claro, con la habilitación de la carretera nueva que va a Samaná, uno sabe que todas esas comunidades de Arenoso, de El Aguacate, de allá de Rincón Molenillo, de Limón del Yuna, esa gente se desplaza más fácilmente a Santo Domingo por vía de la carretera nueva y están aquí en un par de horas. Entonces tienen esas facilidades que pueden venir a Santo Domingo a hospitales especializados y pueden venir rápidamente, diríamos, en menos de 2 horas llegan a la capital. Pero la provincia de Duarte es muy amplia y San Francisco de Macorís, el municipio, es un municipio que está muy poblado
y hay pobreza también, indiscutiblemente. Entonces un hospital de esa categoría es muy útil. Y más que creo que allí se cerró el hospital de Seguro Social, se cerró en la provincia de Duarte. Ahí había un pequeño hospital. Entonces el San Vicente de Paúl creo que está en reparación y ampliación, un hospital regional también. Y esa provincia que cubre el nordeste, porque es la capital del nordeste, esa obra es una obra muy importante y hay que felicitar al gobierno por eso. El presidente sí se movió ahí, facilitaron los recursos, vivienda, el Ministerio de la Vivienda, trabajó, parece, directamente en esa obra y hay que saludar ese esfuerzo, porque es un esfuerzo muy importante para esa comunidad que necesitan de servicios médicos amplios y adecuados. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, señores, queda el bacheo. Nosotros hace una semana estuvimos hablando de la cantidad de hoyos en las calles y carreteras, pero no lo digo ahora porque sabemos que se han agravado por el asunto de las lluvias, porque eso es indiscutible. Pero hace tiempo que venimos haciendo esa advertencia a obras públicas. Aquí hay calles que están intransitables antes de la lluvia. Y he citado, por ejemplo, la calle La Tiradentes. Es una calle que está viva, la piedra del asfalto ya está viva. Entonces eso le gasta los neumáticos a los vehículos y al mismo tiempo también, qué sé yo, los hoyos, usted cae en un hoyo y siente la incomodidad en la ciudad, y así hay muchas calles de la ciudad que están en muy malas condiciones y carreteras que están en malas condiciones. Entonces hay un esfuerzo, vamos a decir, retardado también en obras públicas, porque ahora se ha agravado con las lluvias. Entonces también no se le puede pedir que bajo un aguacero vayan a aplicar asfalto, porque se sabe que eso va a ser un fracaso. Pero Obras Públicas tiene que apurar el paso porque el gobierno es lento para trabajar en obras públicas, repito. El gobierno ha sido muy lento. Entonces hay una cantidad enorme de calles y de carreteras y caminos que están en condiciones deplorables. Y eso no es asunto de que hay que declarar un estado de emergencia para eso, es simplemente ponerse a trabajar. Y que busquen los recursos para eso, porque esos recursos tienen que estar ahí, porque entonces vamos a coger todo el dinero que se recauda y el dinero de préstamo para gastarlo en carnavales, en festividades, en acciones dadivosas. Su marca, el presidente, su marca de fábrica, como se dice, su marca de gestión es la titulación.
dar título. Pero ¿y cuál es el esfuerzo del gobierno para que ese bien público se lograse para luego regalarlo? Pero esas cosas, aquí el presidente más reeleccionista que ha tenido este país fue Balaguer. Pero Balaguer era celoso con eso, de que iba a dar título a la franja. Balaguer te daba un título provisional, un título sujeto a la ley 145 en reforma agraria, como un bien de familia. Pero un título provisional, nadie tenía un título definitivo, porque para usted tener un título definitivo, como yo he dicho aquí, usted tiene que mantener las probanzas para usted ser pasible de que se le entregue un título definitivo. Usted tiene que tener en esas probanzas lo he citado tantas veces aquí, que deseo, pero hasta el comportamiento cívico que usted tenga en su parcela o en su barrio, si es un solar, que usted no tenga actividades delictivas, que usted no tenga morosidad con los pagos del banco agrícola, por ejemplo, que sea una familia organizada, que usted no tenga 4 mujeres mudadas en diferentes tipos y que sea un jugador de gallo y jugador de lotería y usted no atienda a la parcela. ¿Usted es pasible de ser titulado? No. Entonces esas son las probanzas, que usted tenga un buen nivel de asociatividad en la parcela con sus demás compañeros, que sea colaborador diríamos, del grupo de compañeros que están en la parcela. Usted tiene que ser una persona con una buena conducta cívica, incluso en el barrio. Usted le va a dar una casa cuando usted lo que tiene allí es un bar o un lugar de prostitución o de cita, un billar, y le van a dar un título definitivo. No, entonces hay que tener probanzas. Se ha gastado un dineral en el país. Bien, la oposición, Leonel Fernández, vamos a llamarle así. Leonel es un político terminado, lo saben todo el mundo en este país, porque es un presidente de la República, 3 veces presidente, es más, todavía voy más lejos. Su oficio es ser presidente de la República. Ese es el oficio de Leonel Fernández. Entonces, Leonel Fernández, su experiencia es su solvencia. Otra vez lo he señalado aquí. Esa es su verdadera solvencia, es su experiencia. Es un hombre prudente, pero tiene también políticas definidas, de política de Estado, como tal vez hasta más, casi una filosofía del Estado. Leonel tiene su criterio de tecnología, promover el desarrollo sobre la base de la cultura, la educación, o sea, un hombre con propósito, un programa. Usted puede ser adversario de Leonel Fernández, pero usted no le puede restar eso. Entonces, Leonel Fernández ha tenido una actividad en este fin de semana, que por eso decía, el presidente parece que supo, el presidente está bien informado, digo, bueno, el presidente Leonel Fernández tiene una actividad política tan activa, valga la redundancia, que se va a robar el show de la prensa el fin de semana. Vamos nosotros a inaugurar, cosa que está muy bien, que él sí fue esa la estrategia del presidente, cosa que yo lo veo muy bien. Porque en política usted tiene que trabajar y dar efectos, no escenografía. El gobierno es muy dado a la escenografía y al tramoyismo y al camuflaje, como es el caso de Haití, con la política migratoria con los haitianos. Camuflaje puro. Entonces Leonel Fernández fue a Asua, hizo un acto político muy importante, porque en Asua es un pueblo que Manuel Fermín conoce muy bien, porque yo vivía ahí, trabajando allí. Y conozco a Asua. Y sé que Asua, cuando Asua dice, es por ahí, como se dice, va por ahí. Y miren, que yo he dicho aquí, la obra que le hizo Balaguer a Asua, no se la ha hecho ningún presidente, pero en América Latina son pocos los presidentes que han hecho obras de ese tipo, de conjunto, para el desarrollo de una provincia que estaba quedada y salió
Igualmente pasó con la provincia de María Trinidad Sánchez. Sin embargo, Balaguer perdía las elecciones allí. Óigase bien, en Asua y en Nagua, perdía de Chu en Nagua. O de, ¿cómo se llamaba este? Ay, Dios mío. No me acuerdo, apellido Mercedes, aquel tremendo parcelero de la reforma agraria, pero no me acuerdo cómo era que le decíamos el nombre o el apodo, pero yo sé que es apellido Mercedes, tal vez me acuerde más tarde. Pero aquella gente eran verdaderos líderes. Y Chu, ¿qué tenía? Nada. Ganaba las elecciones el PRD, sin trabajar en Nagua. Pero así era este país, para esa época, repito, y Balaguer, en Asua, lo mismo, pero perdía las elecciones. Increíble. Y hay que ver lo que es ese canal de riego de Asua y la reforma agraria en Asua, señores. Repartir esos terrenos de la United Brand, aquella productora de banano norteamericano. Bueno, Leonel Fernández juramentó cuadros muy importantes. Ese señor Santana, que fue diputado del PRM. Óigame, cuando usted capta gente en Asua de ese nivel, y Asua se ve ese progreso político de la Fuerza del Pueblo, un partido nuevo, pero es un partido que ha ido tomando respeto. Leonel Fernández también hizo lo mismo en Cotuí, en Sánchez Ramírez, y fue a Ocoa. En esas tres provincias movilizó mucha gente de oposición y gente del PLD que se integraron a su Fuerza del Pueblo. Esa gente de Sánchez Ramírez, Félix Vázquez es un líder político ahí, muy importante, un productor y dueño de factoría de arroz y todo, un hombre muy conocido y de la zona. No de la gente que hace dinero en los pueblos y se muda. No, ese señor vive ahí. Esas son de la gente que viven en su pueblo. Entonces, por eso la gente le llama caciques políticos. Y ese efecto político de juramentar a Félix Vázquez con todos sus equipos, ya un hombre experimentado, varias veces senador de la República por el Partido Reformista. Entonces, el éxito político el fin de semana fue de la Fuerza del Pueblo, indiscutiblemente esas juramentaciones. Ahora, Leonel Fernández hizo señalamientos muy serios al gobierno en cuanto a su política agropecuaria, y es verdad, porque tengo que decir las cosas como yo las vi, las viví y las aplicamos, porque trabajamos, como se dice, trabajamos de verdad. Aquí tengo que decir lo siguiente: a Leonel Fernández le tocó repoblar aquel bosque talado que quedó República Dominicana después del paso del PPH-PRM de hoy por el poder. Entonces, uno sabe, porque lo hemos dicho nosotros muchísimas veces aquí, que el poder corrompe, el poder impone, el poder avasalla, el poder construye, el poder destruye, el poder mortifica, el poder, ¿qué más? Vamos a ver qué más hace el poder. Mortifica, el poder esclaviza, el poder libera, porque también libera gente, también que los esclavos los suelta, también el poder domina, el poder, ¿qué más? Dije avasalla, el poder humilla, bueno, el poder compra voto, el poder elige, saca gente a la calle, como dice, bueno, lo puede todo. Cuando usted como político de oposición capta gente de esos niveles, usted está en el camino correcto de su propósito, que es alcanzar el poder. Entonces, de las críticas severas que le hizo Leonel Fernández en el sector agropecuario a este gobierno, se las gana, digo yo. ¿Por qué? Porque en el año 2004, repito, al gobierno de Leonel Fernández le tocó repoblar ese bosque talado que dejó el PPH-PRM de hoy. Me explico.
Por ejemplo, el sector pecuario. Yo recuerdo la crisis que tenían los productores de cerdo y los productores de pollo y huevo. Porque no había recursos, no había dólares. El dólar era 60 por 1. Aquello era devastador. De 80,000 madres de cerdo quedaron 35,000 en producción. Los productores de pollo y huevo estaban en la ruina porque no había dinero para comprar el maíz y las materias primas que se necesitan para ensamblar esos pollos. Los ganaderos estaban también al borde de la quiebra. Y la producción agrícola todavía peor, porque estábamos en un crecimiento negativo. Es decir, el sector agropecuario estaba creciendo negativamente. Era totalmente estancado que estaba el sector. ¿Qué se hizo? Por ejemplo, el arroz. En el arroz, recuerdo, el programa de pignoración debía 1.100 millones de pesos. Señores, y el que no le guste este comentario que yo estoy haciendo puede venir a refutarme aquí, porque yo lo acepto. Si es del PRM, PPH, del PRD de la época, de un adversario de Leonel Fernández, del PLD, el que quiera puede venir aquí que yo lo recibo y vamos a discutir el tema. Se debían 1.100 millones de pesos del programa de pignoración, eso estaba cerrado ese programa. El Banco de Reserva no prestaba 5 centavos para ese programa, se activó con fondos del presupuesto y se fijó un fondo del presupuesto. Aquí en el 2004 se estaban importando 2 millones de quintales de arroz y en el año 2006 se había ganado ya, óigase bien, se había ganado ya la autosuficiencia. Más de 8 millones de quintales de arroz se estaban produciendo. El sector comenzó a crecer y creció hasta un 9 y un 12% el sector agropecuario. Entonces, nadie me venga a decir que no hubo políticas para incrementar aquello. Programas de alimentos básicos, que lo hicimos también, y el programa de Guandul que se hizo a tal extremo, llegó la producción que los propios miembros de Asconagro felicitaron al Ministerio de Agricultura por la producción enorme que hubo de guandules en esa época. Plátanos, 25 viveros se establecieron en todo el país, en todas las regiones productoras del país, y se producían 25 millones de plántulas para ser entregadas a los productores. Vamos a seguir, pero después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, entonces todo aquello fue posible porque la tasa de cambio, señores, de 60 bajó a 35. Entonces eso vino un respiro y, como se dice, salió el país de expirante que estaba el país, salió a vida.
Los productores pecuarios comenzaron a adquirir productos, comenzó a subir la producción de pollo y huevo, y la producción de huevos subió a 160 millones de unidades por mes. De 90 subió a 160, casi se duplicó. La producción de pollo a 15, de 9 millones de pollos subió a 15 y a 16 millones de pollos de 4 libras cada uno. Óigase bien. Todo eso fue posible por políticas. Ese plan de pignoración para arroz, el programa de Musacia, el control de Sigatoca, apoyo a los bananeros, más de 10 millones se le dieron a los bananeros y los cableguías, todo se le facilitó y perforaciones de pozos, subió la producción de bananos, las exportaciones de bananos, todo subió y creció el sector agropecuario a niveles muy pocas veces vistos. ¿Por qué? Porque se aplicaron políticas. Los cafetaleros se le hizo una exoneración de 110 o 115 millones de pesos que debían. A los cacaoteros 1.800 millones de pesos se les liberaron, se les condonaron de deudas. ¿Por qué? Porque el ciclón George lo había destruido en el 1998. Es decir, fueron una serie de políticas que se aplicaron en ese gobierno. El PACA 1 y el PACA 2 se dejó diseñado y con fondos aprobados con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ese programa, un programa de transición a la competitividad agropecuaria, que fue el PACA 1 y el PACA 2, que el gobierno de Danilo Medina redujo la parte que le tocaba del Estado, y ese programa de 30 millones que era el préstamo del BID solamente aplicó 6 millones el gobierno de Danilo Medina, lamentablemente del PACA 2, pero el PACA 1 se aplicó completamente en el gobierno de Leonel Fernández en los 8 años. Es decir, hubo políticas agropecuarias que brindaron efectos, compensación a los productores de leche, 3 pesos por litro de leche producido cuando la crisis del 2008. Entonces, eso por ejemplo de las musáceas, yo dije, aquí se establecieron viveros en todas las provincias del país para distribuir plántulas de plátano, pero preparadas in situ, no llevadas para no transportar enfermedades fungosas o bacterianas o nemátodos, llevarlo a zonas limpias, por ejemplo. Entonces, todo eso fue un programa, mejoramiento del plátano criollo. Recuerdo la adquisición de materiales genéticos de muy buena calidad. Todo eso fue posible porque se aplicaron políticas de verdad hacia el sector agropecuario, pero había gente que entendía el problema del sector. No como ahora, que lo maneja un gallero. Entonces, ¿para dónde va el sector agropecuario? Pero el presidente Abinader no tiene control de eso. No sabe lo que pasa allí. Por eso el plátano no baja de 24 pesos. Y entonces, como hemos dicho tantas veces aquí no se ha creado un huerto, no se ha hecho más en agricultura. Y yo recuerdo que se fomentaron más de 1.600 huertos institucionales y escolares en ese tiempo. En 3 años. En 3 años ya habían más de 1.600 huertos, entre huertos institucionales, repito, huertos caseros y huertos escolares. Y esos huertos son plántulas que se siembran de plátano, de rulo, de naranja, de mango, de lo que fuere. Y la gente las siembra, frutales. Es decir, tú tienes que tener políticas. El guandul era un cultivo que las 4 o 6 empresas procesadoras de guandul estaban desesperados, no tenían guandul y tenían que traerlo de Perú y de Ecuador. Se fomentó tanto ese cultivo, señores, que las 4 o 5 empresas que procesan el guandul felicitaron al Ministerio de Agricultura por ese trabajo que se hizo en ese cultivo. Ahora, si es mentira lo que yo digo, como yo he dicho tantas veces aquí, me pueden venir a refutar, pero estoy diciendo la verdad. El crédito agropecuario subió, el Banco Agrícola triplicó su cartera de crédito. Y repito, solamente a los bananeros se le dieron 10 millones y toda la liberación de los cableguías, pero más.
hubo también que hacer el Merca Santo Domingo, hacerlo, porque todos esos materiales lo tiraron y lo dejaron en el piso, como se dice. Los invernaderos hubo que establecerlos, hacerlos, instalarlos, porque se importaron y se tiraron, como se dice, se dejaron en la intemperie. Eso fue un trabajo, señores, un trabajo de verdad homérico, como se dice. Entonces, por eso el Ministerio de Agricultura tenía esa actividad. Pero tengo que ser honesto, usted no puede comparar el ministro de Agricultura que tenía Leonel Fernández en los primeros años, en los 2 primeros años, o en los 3 primeros años, con los ministros de Agricultura que usted tiene ahora ahí, esas cosas, señores. Entonces esas son las diferencias. Aquello fue un trabajo verdaderamente técnico y se salió a camino la producción de plátano, la producción de yuca, incluso esa yuca Valencia se introdujo. Y hoy usted la ve, esa yuca encerada, que usted la ve en los supermercados y la gente consumiendo. Todo eso fueron trabajos que se tuvieron que hacer en ese tiempo. Dios mío, usted va a conseguir un técnico como el ingeniero Serrata. Un saludo especial a mi amigo Serrata. Un hombre que hizo un trabajo en plátano, nada más en plátano, yo le digo, y en yuca. Un trabajo verdaderamente excepcional. Pero esas fueron las respuestas que se daban. No era jugando, era trabajando, y trabajando de verdad. Valga el énfasis que le doy a esa expresión. Bueno, el presidente Trump parece que quiere convertirse en el cruzado. Ojalá se convierta en el cruzado de esta época. Los tiempos de Bullón y de Ricardo Corazón de León y de todos aquellos cruzados, jefes de cruzadas, de las cruzadas. Felipe II de Francia, ¿y quiénes más? Fueron muchos. Eso eran los jefes, los reyes, los jefes de la cruzada, porque el señor Trump ha hablado de atacar hasta en Nigeria a esos musulmanes que son son bestias, verdaderamente. El Islam, visto en esos fanáticos que se creen iluminados, que ni en los tiempos yo creo que Saladino, que era el tiempo de la cruzada, Saladino tenía más juicio que toda esta gente. Era más respetuoso que esta gente. Peleó las cruzadas contra los cruzados. Pero era gente que se podía hablar con ellos y se entendían. Pero estos elementos que están fundándose en el islamismo, matando cristianos y que en Nigeria, pero es como si fueran moscas, y en Sudán, negros contra negros y musulmanes y que contra cristianos. Pero ¿y quién ha visto esto? Eso fue en los tiempos de las cruzadas. Y parece que Trump quiere volver a esos tiempos. Pero ojalá tome la decisión de poner el orden en estos países donde parece que no tienen autoridades. Y Naciones Unidas menos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol. O comenzando la noche.